a Cristo en esta mañana, adorarle por medio de este canto. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Eres tú, Señor, Dios de amor. Eres tú, el dueño de todo, el dueño de la vida, Señor, el dueño de todo. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Dile tú. Solo tú, esperanza, amado mío, salen los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. En mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre pero casi volar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Hágame un favor. Al que está al lado, dígale, no me vaya a distraer. Dígale, no me vaya a distraer. Déjame escuchar. Dígale. Apague ese celular por lo menos, dígale. ¿Qué tal si me acompañan en una oración antes de ir a la palabra para que Dios nos dirija? Amado Dios, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí reunidos para honrar tu nombre, para glorificarte. Y te pedimos con todo nuestro corazón que nos hables a través de tu palabra. Amado Espíritu Santo, derrama, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Gracias, Señor, por concederme también el denuedo para enseñarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando andaba por las calles de Capernaum, de Galilea, cuando iba a visitar las aldeas, dice la Escritura que lo seguían multitudes. Muchos lo seguían. Y muchos de los que seguían al Maestro, la gran cantidad lo seguían por los milagros, por el pan, por la ocasión en que multiplicó los peces, etc. Y Jesús en varias ocasiones se lo dijo. Luego, habían muchos que seguían a Jesús, pero no habían entregado su corazón a Él. Lo seguían, pero no habían tenido un encuentro con Jesucristo. Y es triste incluso que uno de los 12 pertenecía al círculo íntimo y era un seguidor del Señor, predicaba el Evangelio, era usado por Dios, pero nunca entregó su corazón al Maestro. Y estamos hablando de Judas. Nunca entregó su corazón al Señor. Y qué triste es ser un seguidor de Jesús y no entregarle el corazón, no entregarle la vida. Y hay otros casos, como el del endemoniado gadareno, que tiene un encuentro real con Dios, con el Señor Jesús, y ese hombre experimentó una transformación total, completa. Ese hombre realmente fue transformado, porque su encuentro fue sincero, fue real. Que Dios nos guarde a nosotros de encuentros meramente formales o de encuentros religiosos. Necesitamos encontrarnos realmente con Dios. Y una vez nosotros hemos tenido un primer encuentro con Dios, ese encuentro de salvación, necesitamos mantener una buena comunión con Dios, porque nos encontramos también en la Biblia casos de aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor, pero un tiempo después se olvidaron de ese encuentro, se olvidaron de seguir a Jesús y la vida se les complicó. Y por eso le puse como título al tema de hoy, necesito a Dios. Yo no sé cuántos se identifican con ese título. Necesitamos a Dios. Y lo puse así de manera personal, necesito a Dios. Y en la porción de hoy vamos a ver varias cosas, varias razones por las cuales necesitamos a Dios. Así que vamos a ver en primer lugar que el ser humano necesita conocer a Dios. El ser humano tiene una necesidad innata, propia en él de adorar.
el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es espíritu, creó al hombre también espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso el hombre necesita adorar. Entonces algunos adoran los árboles, algunos adoran el sol, la luna, porque el hombre siente la necesidad, tiene la necesidad de adorar. Y entonces el hombre, cuando fue creado, recibió un componente, un espíritu. Y ese espíritu solamente es saciado por Dios mismo. Vamos a leer una porción en la conversión del apóstol Pablo. Así que vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Vamos al libro de los Hechos 26. ¿Están conmigo, amados? Versículo número 9. Dice, Pablo está ante el rey Agripa y él está exponiendo su defensa, porque Pablo va a ser condenado. Entonces él se está defendiendo y él está narrando su conversión. Hechos 26, versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice Pablo, versículo 11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. ¿Qué tal el testimonio de un hombre antes de conocer a Jesús? ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Y aquí tenemos que pensar un poquito en quién era Pablo. Y pensando en eso, entonces vemos el primer literal aquí, y es que necesitamos conocer a Dios porque los ritos religiosos no llenan el vacío humano. Pablo, dice la Biblia, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice la Biblia que él pertenecía a la secta de los fariseos, la más rigurosa secta de nuestra religión, dijo Pablo. Las prácticas del fariseísmo eran muchas y él se destacaba entre los demás por cumplirlas. Era un hombre con un gran celo en su vida religiosa y era un fariseo destacado porque él cumplía estrictamente con todos los ritos y ordenanzas de la ley judía. Pero era tal el extremo de estos ritos y de ese formalismo que cuando el Señor Jesucristo apareció, el Señor condenó esa religión. Y a nosotros nos puede suceder que aunque estemos en la iglesia y siendo nacido de nuevo, caigamos en la religión. Y es cuando la vida de comunión con Dios empieza a volver religiosa, rutinaria, y empezamos a sentir como un vacío en la vida espiritual. ¿Lo ha sentido usted? Y siendo ya cristianos. Y vamos a orar y en vez de orar bostezamos. Y vamos a leer la Biblia y leemos 3 versículos y nos quedamos dormidos. Y tenemos como una lucha para tener comunión con Dios. Eso es vida religiosa, vacía. Está basada en obras, en rituales, en formalismos, en prácticas rutinarias que dejan a la persona con el mismo vacío. Porque solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano. Pero nosotros en nuestros sentimientos y en nuestra alma hacemos y podemos hacer cosas así. Ese era Pablo, un judío tremendo, hebreo, de la tribu de Benjamín. Nadie como él que conocía todas las leyes judías. Nadie como él que conociera los comentarios del Antiguo Testamento. Era un hombre versado, era un hombre estricto.
pero un hombre que estaba equivocado. Y él mismo lo dice, como leímos ahora: yo ciertamente había creído que era mi deber. Él estaba muy equivocado. ¿Y por qué a veces, hermanos, emprendemos un camino y creemos que es el correcto? Y somos obstinados y a veces somos tercos y perseveramos en ese camino. Y alguien nos habla. Dios en su misericordia quiere hacernos ver que estamos equivocados, pero somos orgullosos. Y aún siendo hijos de Dios, muchas veces somos orgullosos. ¿Lucha usted con el orgullo? Como 10 nomás. Y aquí vamos al siguiente literal. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Porque el orgullo humano nos hace ir por el camino equivocado. Nuestra soberbia, nuestro orgullo nos hace ir por el camino equivocado. ¿A quién no le gusta tener la razón? ¿A quién no le gusta ganar? ¿A quién no le gusta el primer lugar? ¿A quién no le gusta siempre estar primero? Y muchas veces, impulsados por nuestro ego, emprendemos un camino, tomamos una decisión, hacemos algo y Dios no está en el asunto. Pero somos incisivos en eso. Hermanos, somos creación de Dios, pero estamos siendo transformados por Él. Pablo era un hombre de un gran ímpetu. Pablo era impetuoso. Pablo, deja ver la Biblia, era soberbio, era autosuficiente. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor empezó a visitarlo y a darle grandes revelaciones del cielo, Él mismo dice: y me fue dado un aguijón para que no me exaltara a causa de las revelaciones. Era un hombre que tenía problemas con el orgullo. Otros tal vez tienen problemas con una pasividad extrema. Él, el colérico, se destaca por hacer y por ser impetuoso en sus decisiones, y aunque le digan no, va para adelante, así se vaya a estrellar. ¿Los ha visto? Pero encontramos el otro extremo, el que es pasivo a más no poder. Anda siempre en bajo, despacio y más despacio. Y uno como que se azara y uno, hágale pues. Pero es pasivo en extremo. O encontramos de pronto a aquel que es gobernado por los complejos de inferioridad. Su frase siempre son lastimeras: pobrecito yo. O podemos encontrar de pronto a aquel que lucha con su doble ánimo y quizá por su doble ánimo nunca se decide por Cristo. O sencillamente el argumento es que en la mente no cabe el Dios de la Biblia. Pablo en su tiempo no aceptaba a Jesús. Por el contrario, perseguía a todos los cristianos. ¿Y de qué manera? Como lo acabamos de leer. Hermanos, el orgullo ciega el entendimiento. La soberbia nos lleva a cometer los más grandes errores, aún bestialidades, y luego nos detenemos y decimos y pensamos, concluimos: ¿y cómo yo hice eso? ¿Por qué lo hice? La embarré. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, y a veces nosotros pensamos igual que él. Pero ¿sabe? Solo es cuestión de tiempo para que nos demos cuenta que estábamos equivocados. ¿Y sabe cuál es la cosecha? Dolor y amargura. Lean conmigo Hechos 26, el versículo 12. Ocupado en esto, es decir, en perseguir a los cristianos, ¿verdad? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ese Pablo era tremendo, hermano. Pablo era tal el celo que tenía y perseguía de tal manera a los cristianos que los principales, las autoridades, le dijeron: tenga Pablo estas cartas, usted va con poderes. Y va en comisión de las autoridades para que persiga a los de ese grupo, a los de ese movimiento. Vaya a perseguirlos. Y Pablo salía a hacerlo. Y él pensó que él estaba haciendo lo correcto. Y nada más lejano de la realidad. Él estaba muy equivocado.
Y noten algo. Él estaba haciendo algo malo, pero lo hacía en el nombre de Dios. Por eso es que cuidémonos, amados, con la frase, Dios me dijo. Dios me dijo que hiciera tal cosa. Dios me dijo, no, yo no sé, a mí Dios me dijo. Y yo sé que Dios sigue hablando. Yo creo en el Dios que sigue hablando. Pero también he visto que muchas veces tomamos la bandera de Dios me dijo para hacer lo que queremos. Sí, muchas veces decimos nosotros, no, es que eso, que aquello. Y usamos el nombre de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y cuando estudiaba esto yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? Pensar que estamos haciendo lo correcto simplemente porque así lo concluimos nosotros. ¿Cuántos de nosotros teníamos nuestra vida antes de conocer a Jesús y pensamos que así íbamos bien? Hasta que un día apareció el Señor Jesucristo y nos dimos cuenta que íbamos destino a la condenación eterna. Que íbamos hacia la condenación eterna. Estábamos equivocados. A veces estamos en la iglesia y estamos equivocados. Y a veces nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos. Por orgullo. Viene la esposa y le dice al esposo, papi, a mí me parece que esto está mal. Ya viene a fregar. Si ve, uno no puede hacer nada, ya viene usted a fregar. Y no oímos. Otras veces es el esposo el que le habla a la esposa y le dice, mija, a mí me parece que eso está mal. ¿Sí ve que usted no me deja hacer nada? ¿Sí ve? ¿Cuántas veces los padres le van a hablar a los hijos? Mire mi hijo, mire mi hija, ese amigo, esa amiga no le conviene. Ya pues. ¿Ha visto esas escenas? ¿No? Sí, eso a veces pasa, hermano. A veces sucede. Porque nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos porque somos orgullosos. Yo creo que todos tenemos un poquito de Pablo. Pero gracias a Dios que el Señor lo transformó. Y aquí entro al segundo punto, hermanos. Jesucristo es el más grande saber que el hombre pueda tener. Gloria a Dios cuando podemos estudiar, gloria a Dios cuando terminamos el pregrado, gloria a Dios si hacemos especializaciones, maestrías, doctorados, bueno, en fin, eso está bien. Y es parte de la vida, la preparación, la capacitación, claro que sí. Pero hermanos, el más grande saber o conocimiento que el hombre pueda tener se llama Jesucristo nuestro Señor. Hechos capítulo 26, versículo 13 al 15, vamos a leer. Versículo 13. Recuerden que el 12 nos dice que él iba a Damasco, ¿no? Con las órdenes y la autoridad de los principales a perseguir a los cristianos. Versículo 13. Cuando a mediodía, para mí es muy importante la hora allí, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Usted ha intentado a mediodía, hermano, mirar la luz del sol? Cuando está eso así, ¿ha intentado mirar la luz del sol? De hecho, uno requiere más bien como una careta esa de soldar, ¿no? Para ver la figura del sol, porque es muy fuerte. Pero Pablo ve una luz más fuerte que la luz del mediodía. La luz del sol de mediodía fue opacada por la luz que brilló. Sigamos leyendo. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero es que resulta que los cristianos, los nacidos de nuevo,
conformamos el cuerpo de Cristo. Y el que persigue a la cabeza, persigue al cuerpo. Amén. Y cuando a la cabeza se persigue, al cuerpo se persigue, la cabeza actúa. Entonces, vino el Señor a la vida de Pablo. Y reflexionaba en algo muy bonito, porque el Señor Jesús apareció en la vida de Pablo, pero también cuando Él llegó a Jerusalén, a Israel, Él llegó a una región llamada Galilea. Jesús no llegó a desarrollar el ministerio en Jerusalén, ni en el sur de Israel. Él llegó a la región norte de Israel, que se llama Galilea. Él llegó a Galilea. Allí empezó su ministerio. Pero eso estaba dando cumplimiento a la palabra profética que decía: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Era una región que estaba afligida por las tinieblas, tenían poca escolaridad, era una región rechazada y pobre, era una región que cuando el Señor Jesús llega, ustedes pueden ver por los evangelios que era una región afligida, era una región donde abundaban los enfermos, los lunáticos, los paralíticos, los leprosos. La Biblia dice que Jesús llegó sanando a todas esas personas, porque cuando Jesucristo, el Señor, llega, todo es transformado. Es por eso yo les he compartido, iglesia, que estamos en ese periodo de 40 días de ayuno y de oración por la ciudad y por el centro del valle. Las iglesias del centro del valle estamos unidos en este tiempo de ayuno y de oración, porque creemos que la gloria de Dios viene sobre el centro del valle. Y Dios va a traer profundos cambios y va a traer una gran transformación. Y si ciertamente la iglesia de Jesucristo en esta región ha crecido, pues viene tiempo de mayor crecimiento y bendición para la iglesia. Puertas se van a abrir, la mano del Señor se va a mover. Vamos a ver cosas que nosotros no habíamos visto. Cuando Jesús aparece, todo es transformado. Por eso dice, cuando el Señor apareció, luz les resplandeció. Es decir, Jesucristo el Señor vino a desplazar las tinieblas. Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que los espíritus inmundos se previenen cuando aparece un cristiano, porque él lleva la luz de Cristo. Y Pablo por eso dice: yo vi una luz, era mediodía, amados. El sol estaba en todo su punto de mayor iluminación y calor, estaba sobre la tierra. Y en ese resplandor brilló con mayor fuerza la luz del Señor. Y brilló mucho más que la luz del sol a mediodía. Las tinieblas que gobernaban a Pablo fueron dispersadas. Dice la Biblia, escúcheme por favor, dice la Biblia que cuando el Señor empezó la creación, lo primero que Dios dijo en el día primero fue: sea la luz, y fue la luz. Y comienza Génesis a describir lo que el Señor comenzó a hacer, y en el día cuarto dijo Dios: sean las lumbreras, el sol para el día, la luna para la noche. Y apareció entonces la luz de los astros en el cuarto día. ¿Cuál fue entonces la luz del día primero? El mismo resplandor de Dios. Es interesante que la Biblia dice en Apocalipsis que cuando la nueva Jerusalén descienda, no habrá lámparas en ella, sino que Dios mismo la iluminará con su gloria, y Cristo es su lumbrera. Porque cuando la gloria de Dios resplandece, es mucho más poderosa que 1000 soles juntos. Cuando la gloria de Dios viene, las tinieblas retroceden, las tinieblas se dispersan. Amados, en casa no tenemos que pelear, no tenemos que entrar en conflicto porque no hacen esto, porque no hacen aquello. Ocupémonos como hijos de Dios de atraer la presencia y la gloria de Dios a nuestra casa, y nuestra casa será transformada.
Es la presencia de Dios la que transforma las cosas. Tal vez haya problemas en su matrimonio o en su hogar. Ocúpese de traer a Jesucristo al Señor, a su matrimonio, y será diferente. Cuando Él llega, todo cambia. Cuando Él llega, todo es transformado. Y aquí este hombre experimenta tremendo cambio. Y las cosas que hace Dios con él es que le habla. Dios le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese hombre en el suelo: ¿quién eres, Señor? Él no podía ver. Si es difícil ver el sol al mediodía, imagínate la gloria del Señor resplandeciendo. Él no podía ver, pero él escuchó la voz. Y aquí entramos al tercer punto, amados. Dios usará diversos medios para hablarte. Porque Dios es bueno. Dios es bueno y te ama. Y te ama tanto que su vida dio en la cruz por ti. Y Dios usará los medios que sean necesarios para hablarte. ¿Cierto, hermanos? Los que somos padres de familia, aunque pues mi hijo apenas va ahí a los 9, ¿no? Pero hay ciertas edades que son complejas en los hijos, ¿cierto? A los 14, 16, cuando quieren los derechos, cuando quieren los deberes, son los derechos del adulto, quieren los derechos del adulto, llegar tarde, tener llaves de la casa, hablar duro y que mami corra, pero quieren todavía los deberes del niño, todavía en la casa, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a ver que ellos empiezan a apartarse, a tomar malas decisiones, nosotros comenzamos a hablarles. Cuidado, mi hijo. Mire que esto está mal. Cuidado, mi hija. Mire esto, mire lo otro. A tal amigo no le conviene. Y empezamos a hablarles. Porque los amamos. Y queremos lo mejor para ellos. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios nos habla porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Y aunque un día alguno de los aquí presentes diga: yo no quiero más seguir a Jesús, voy a emprender mi propio camino, allá en medio del dolor, de la angustia y de los moretones, Dios te hablará de nuevo. Como el hijo pródigo cuando un día decidió irse de casa, pero luego volvió arrepentido. Dios usará diversos medios para hablarte. La Biblia dice que Pablo iba camino a Damasco. La Biblia no nos dice con cuántos hombres iban. Se ha hecho una discusión teológica si Pablo iba a caballo y se cayó del caballo. Y ellos discuten si iba en caballo, en camello, en burro o a pie. Yo no sé si iba en avión, no sé si iba en un carro, no sé en qué iba. Lo cierto es que cuando la gloria del Señor apareció, él cayó al igual que los demás. Todos cayeron. Él iba camino a Damasco. Y ese hombre iba apresurado, iba con gran fuerza. Y cuando la gloria de Dios brilló, todos cayeron en tierra. Todos cayeron en tierra. Y la gloria los envolvió. Ellos en la tierra allí. Y es ahí, en esa posición, cuando escucha a Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y sabe por qué esa posición era necesaria? Porque seguramente Pablo de pie no lo había escuchado. Quiero decir, a veces vamos tan apresurados en la vida y caemos en la velocidad de la sociedad actual que vamos tan rápido que ya no hay tiempo para el Espíritu. Ya no hay tiempo para reflexionar o meditar la palabra del Señor. Ya no hay tiempo para buscar a Dios. Entonces vamos acelerados y no oímos a Dios. Entonces, ¿qué permite Dios? Un estrellón. Claro que nadie desea eso para sus hijos, ¿verdad? O yo creo que muchas veces cuando nosotros vemos que nuestros hijos van contra un muro a estrellarse, quisiéramos tomar el lugar de nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos nos sufran. Pero amados, hay lecciones que solo se aprenden en la escuela del dolor. Yo sé que uno no dice amén a eso, pero es verdad. Yo creo que cuando Pablo cayó se dio su buen totazo. Ahora, ni siquiera eso era pavimentado, destapado. Yo creo que algunas piedritas le recibieron la espalda ahí. Pero fue ahí cuando pudo escuchar a Dios. Porque a veces decimos, pero ¿por qué
todo se puso mal, se me cerraron las puertas, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, el perrito me mordió, nunca lo había hecho, todo está difícil. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? Y Dios permite a veces eso y resulta que la billetera también se puso delgada y no sé qué está pasando. Y entramos a orar y Dios permite todo eso porque en ese espacio lo vamos a escuchar. A veces el alma, a veces el corazón anda con tanto afán, anda haciendo tantas cosas, tantos sueños, tantos anhelos que no visionamos lo que Dios quiere. Entonces Dios permite un tropezón, Dios permite que quedemos ahí postrados y en silencio y podamos escucharlo. Para oír a Dios es necesario aquietar el corazón. Dios quiere hablarte porque te ama. Dios usará a las personas, las circunstancias, las crisis, la misma Biblia, lo que sea necesario, como hizo con Balaam, usó una burra. Dios usará a quien sea y usará los medios necesarios, pero por su gran amor, Dios te hablará. Que nos ayude el Señor, no solo a escucharlo, sino a obedecer lo que nos dice. La parte final del versículo 14, Hechos 26, la parte final del versículo 14 dice, Jesús le habla a Saulo y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra dura quiere decir doloroso es dar coces contra el aguijón. Allí la palabra coces no es del verbo coser, sino del sustantivo cos. Entonces está en plural, dar coces. ¿Qué quiere decir patadas? ¿Verdad? Y entonces resulta que cuando nosotros utilizamos el término coces, tiene que ver es con caballos. ¿Y por qué Dios le habla a Saulo de esa manera? Está dando coces, Pablo, contra el aguijón. Porque él, dice Hechos 9, que perseguía a los cristianos y él respiraba amenazas. Usted ha visto cuando alguien comienza como y uno ve que sale aquí ese humo con candela. Apártese, hermano. Apártese porque te van a embestir. No es el momento. Deje la conversación ahí. Él respiraba amenazas y muerte, dice la Biblia, contra los cristianos. Así iba Pablo. Pablo era ese hombre impetuoso, ese hombre fuerte, acelerado, que cuando le decían no, él iba para adelante. ¿Habrá alguno aquí así? Porque le tengo muy buenas noticias. Jesucristo el Señor te está transformando. Porque sí podemos encontrar el otro caso, ¿verdad? Del que yo les hablaba, ya el otro que es pasivo en extremo. ¿Sí? Tiene que hacer todo un proceso mental para decirle a la mano que se levante y le rasque la cabeza. Son demasiado ya. Entonces son los dos extremos. Pero Dios es la solución para todos. Un comentarista bíblico, Matthew Henry, dice que la palabra hace referencia al buey que está bajo el yugo, ¿verdad? Está arando, pero da patadas contra la aguijada del amo. La aguijada es la vara que en la punta tiene un hierro, ¿no? Que los chuza para hacerlos andar. Entonces le está diciendo, tú estás dándole patadas a lo que te va a herir. Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad se estaba lastimando. Hermanos, a veces la vida y nuestro orgullo nos llega a cegar de tal manera que nos estamos lastimando, pero seguimos obstinadamente haciendo lo mismo. Pero sabe, hermano, tú eres un plan del cielo. Tú eres un plan del cielo. Usted y yo no somos un accidente. Usted antes de nacer fue diseñado en el cielo. Usted es un diseño de la mente de Dios. Usted es un plan de Dios. El apóstol Pablo allá en los Efesios dice, porque somos hechura suya. Y la palabra griega que se utiliza allí es poemia, raíz de nuestra palabra poema. O sea, usted es una obra de arte de Dios.
Y es que nada en la creación se parece más a Dios, sino el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hechos capítulo 26 dice el versículo 16. Hechos 26, 16. Jesús le sigue hablando. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Dios, nuestra vida experimenta una transformación. Experimentamos el nuevo nacimiento. Pero algo empieza a ocurrir anexo a eso. Empezamos a conocer nuestro origen. Venimos de Dios. Venimos de Dios. La teoría de la evolución es un argumento de Charles Darwin en su anhelo de encontrar una razón para justificar la existencia del hombre sin tener que dar cuentas a Dios. Ese es el humanismo, el que quiere poner al hombre en el centro y desplazar a Dios. Pero por eso es teoría, porque no ha podido ser comprobada y nunca lo será, porque el hombre existe, porque fue creado por Dios. Y cuando Dios creó al hombre, lo diseñó y planeó también un gran propósito en su vida. Nosotros estamos aquí y hoy estamos reflexionando en eso, porque Dios nos diseñó con un gran plan. Nosotros somos un propósito de Dios. Y Dios diseñó que tú nacieras tal día, en tal lugar, en tal familia. Y Dios tiene un plan para ti. Y Dios, de las cosas que yo creo, es que Dios está más interesado en cumplir su plan en nosotros que nosotros en conocerlo. Pero Dios en su amor sigue hablando. Dios en su amor sigue hablando. Y llamó a este hombre, hermanos, a un hombre que era perseguidor, a un hombre religioso, más no poder, a un hombre que no reunía los requisitos para ser ministro del Señor. Al contrario, era enemigo. ¿Quién de nosotros lo hubiera considerado? ¿Quién de nosotros va a llamar a uno que persigue a la iglesia? ¿Quién de nosotros va a decir, vamos a levantar de este hombre un poderoso apóstol? Ninguno de nosotros lo hubiera dicho, pero Dios es quien mira el corazón. No se trata de cuán equipado usted está, ni cuán preparado usted está, sino del poderoso Dios que lo puede usar a usted. La Biblia dice que Dios toma lo vil y menospreciado del mundo. No se trata de nuestras virtudes, no se trata de nuestros logros, no se trata de nuestra dinámica de vida o capacidades o talentos. Se trata de lo que Dios puede hacer. A veces uno encuentra personas que dicen, no, pero yo no creo que Dios me pueda usar, es que no, y yo no sé hablar, no, y yo no tengo fe, y pues yo una vez fui por allá a orar con unos enfermos y se sanaron, pero no, yo no creo, y les cuesta trabajo. Y hay personas que Dios los usa y les cuesta trabajo creer que Dios los está usando. ¿Y saben por qué generalmente ocurre eso? Porque nos basamos en lo que el mundo nos ha enseñado. Nos basamos en los méritos humanos y pensamos que por eso Dios se mueve. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por su gracia y misericordia. Y es por eso, hermanos, que toda la gloria es de Dios. En quinto lugar, hermanos, solo Dios produce una profunda transformación. Yo siempre me voy a acordar la ocasión en que me estaba con alguien y hubo como un momento de sinceridad y me dijo, yo no sé qué me está pasando, pero hay momentos cuando yo me quedo solo en la casa y yo me siento solo y yo comienzo a llorar, solo. Y comienzo a llorar y
y yo siento tristeza. Entonces yo empecé a hablarle de que él necesitaba, era a Jesús. Pero luego yo pensaba, ¿cuántos miles y miles viven lo mismo? ¿Cuántas personas lloran a solas? Y viven una vida normal, pero lloran a solas porque no son libres de una adicción. No son libres de profundos problemas en su corazón, en su vida. Pero ante la gente sonríen y viven normal. Pero hay vacíos en su corazón. Y por eso es que la gente procura llenar sus vacíos con tantas cosas que el mundo ofrece, drogas, alcohol, una vida desordenada, etc. Pero el único que llena el corazón del hombre es Jesucristo. Y el único que produce una verdadera transformación es Jesucristo, el Señor. El hombre no puede por sí mismo salvar su alma. Pero vamos a ver aquí algo muy interesante en la vida de Pablo. Hechos 26, leamos por favor el versículo 19. Hechos 26, 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Escúcheme esto que le voy a decir. La visión produce pasión. La visión produce pasión. Fuimos diseñados con una sección en nuestra mente que se llama imaginación, imágenes. Y esa sección de nuestra mente tiene el poder de fabricar o de tomar de las imágenes y crear escenas, imaginar cosas, incluso nunca antes vista, porque toma imágenes y crea cosas. Y nuestro ser está diseñado de tal manera que todo él va en pos de las imágenes que hayan allí. Es por eso que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso nuestra visión se llama Jesucristo el Señor. Nuestro profundo amor es Jesucristo el Señor. Y es necesario tener esa visión clara. Y cuando se habla del llamado de Dios, de la visión que Dios nos da, debemos tener clara esa visión, porque la visión produce pasión. La Biblia dice que un pueblo sin visión fracasa. Lo mismo ocurre con una empresa, lo mismo ocurre con el matrimonio. Yo le pido a Dios que la visión de su matrimonio debe ser una visión integral, pero dentro de las cosas que debe tener usted como visión en el matrimonio es llegar a los últimos años, así sea encorvadito, con unas arruguitas, pero al lado de su esposo, al lado de su esposa, porque el matrimonio es para toda la vida. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de casar, de dirigir matrimonios, yo les digo, ustedes deben tener la visión de llegar juntitos a los últimos años. Que caminan los dos y parecen uno, ¿no? Sí, porque caminan igual. ¿Usted no ve que el matrimonio cuando ya empieza a transcurrir muchos años juntos caminan igual? Se parecen, son muy parecidos. Y se ahorran muchas palabras incluso porque ya el uno con un gesto ya le entendió todo al otro. Ya llevan años juntos. La visión produce pasión. ¿Y sabe por qué, amados, es tan poderosa la visión? Escúcheme, porque terminaremos siendo lo que vemos. Lo que usted vea cuando usted se acuesta y cierra sus ojos, lo que vea usted cuando se levanta, lo que usted vea, lo que usted considere allí de alto valor, usted terminará convirtiéndose en eso. Y es por eso que la Biblia nos habla de estar enamorados de Jesús, enamorados de Dios. Es por eso que el principal mandamiento de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Así que hay imágenes que pueden llegar a la mente queriendo desplazar las imágenes más importantes.
la visión de Dios. Así que aquel día ese hombre, cuando cayó al suelo, cuando la gloria de Dios lo envolvió, Dios le dio una visión de vida y le dijo: te llevaré a las naciones a llevar mi palabra. Le predicarás a los gentiles, les predicarás a los reyes, llevarás mi palabra por todo lugar. Ese hombre recibió una visión y eso se convirtió en su gran pasión. Ese hombre antes respiraba amenazas contra la iglesia del Señor. Ahora él respira pasión por Dios. ¿Usted se acuerda en los primeros días cuando usted estaba de novio? Cuando estaba de novia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esas maripositas? Y no era porque tuviera problemas estomacales. No, era que usted estaba emocionado porque la iba a ver o porque lo iba a ver, ¿no? Y a medida que se acercaba a la casa a hacer la visita, ¿cierto? Y usted apenas iba acercando a tocar y tocaba. Y usted escuchaba desde adentro: ¡ya voy! Y eso se mueve allá, ¿cierto? A veces pareciera con los años que eso por Dios se pierde. Hablamos de un milagro y vemos una respuesta de Dios. De pronto hay una presencia de Dios especial. Está soplando el Espíritu en un momento de adoración y no nos damos cuenta. Poco a poco el corazón se va enfriando. Y el corazón cae como en un hielo espiritual. Le cuesta trabajo adorar. Ya le cuesta trabajo derramar su corazón. Ya no tiene la misma pasión por Dios. Pero Dios está aquí para renovar. Dios está aquí para renovar. ¿Por qué es tan importante estar apasionados por Dios? ¿Por qué es tan importante estar enamorados de Dios? Porque cuando usted está enamorado del Señor, usted persevera. ¿Usted tuvo obstáculos que superar en su noviazgo? ¿Cierto que sí? Seguramente. Mi esposa vivía en Bugalagrande. Entonces después del culto yo me iba para allá. Terminaba el culto, almorzaba como a la 1:30 de la tarde con ese solazo para Bugalagrande. Pero yo decía: no, allá está mi novia, no, mi esposa no, mi novia. Voy para allá y como nos veíamos cada 8 días, entonces yo me esforzaba a la distancia, ¿verdad? Un día estábamos comiendo una ensalada de frutas y ella me dice: yo sé que usted va a ser mi esposo. A mí se me atravesó ese banano acá. Yo como, ay, ya tan aventada, ve. Ay, apenas estábamos empezando. No, pero luego me contó y ella me dijo, no, ella tiene un testimonio muy bonito. Ella me dijo: Dios a mí me lo dijo. Que me lo diga a mí también, porque eso está así como... Pero cierto es eso, es el estar... Yo digo: Dios, si eso es en el mundo natural, ¿por qué no estar enamorados de Jesús? ¿Por qué no estar enamorados de Dios? ¿Cómo así que, yo no quiero ir a culto ahora? No quiero leer la Biblia. Qué cansadera servir en la iglesia. Yo no sé. Y empezamos a perder el amor por Dios, el amor por Jesús. Pero cuando estamos enamorados, superamos obstáculos. Cuando estamos apasionados por algo, nosotros nos esforzamos. Y Pablo no fue la excepción. Acompáñenme a leer allí, en Hechos 26, versículo 21. Hechos 26, 21 dice: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Para mí la perseverancia es el fundamento o catapulta que desarrolla los demás dones o talentos. Y es que usted encuentra gente con muchos dones y talentos fracasados, dones y talentos enterrados, personas con grandes capacidades. Pero ¿qué sucedió? No desarrollaron perseverancia. Y puede ser aquel que recibió el don del cielo para pintar, pero en sus 20 años no hizo más que 3 pinturas.
O aquel que recibió el don para escribir y en sus 20 años si acaso hizo un borrador de un libro que nunca sacó. Dones y talentos enterrados, pero no hubo perseverancia. Y a Dios le agrada la gente que persevera. Dios nunca nos ha dicho que no habrán obstáculos y dificultades, pero sí ha prometido estar con nosotros y ayudarnos. Este hombre tuvo luchas, tuvo dificultades, pero precisamente como resultado de su pasión por Dios, él perseveró ante la oposición. Hermanos, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar obstáculos, dificultades, pero Pablo se fortalecía en Dios, Dios lo auxiliaba, Dios lo ayudaba y él perseveraba. Ese hombre se convirtió en un gran predicador, pasó de ser perseguidor a predicador. Ese hombre llevó el evangelio por las naciones del mundo conocido. Ese hombre con su baja estatura, pero su gran pasión, conmovió las bases del Imperio Romano, porque era un hombre apasionado. Cuando un hombre o una mujer está lleno de la pasión por Dios, no hay tinieblas que lo detengan, no hay obstáculos que lo puedan detener. Él sabe lo que tiene, sabe lo que Dios le ha dado, sabe para dónde va. Es una persona segura en Jesucristo el Señor. Yo sé, amados hermanos, que habrán dificultades, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Poderoso es Dios. Ese hombre escribió buena parte, muy buena parte, si no la mayor parte del Nuevo Testamento. Resultado, ese hombre se convirtió en un instrumento para bendecir a muchos. Resultado de su pasión por Dios, de su pasión por el Señor. Él enfrentó oposición, persecución, calumnias, traiciones, decepciones. Amados, eso forma parte de la vida cristiana y no cristiana. La diferencia es que cuando estamos en Cristo, tenemos a uno que nos ayuda y nos sostiene. Tenemos a uno que nos fortalece. Él, dice la Biblia, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Hermanos, habrán dificultades, habrán obstáculos, tal vez decepciones, pero algo es seguro, en Dios encontraremos auxilio y fuerzas para perseverar. Porque si usted como padre desea lo mejor para su hijo, Él también desea lo mejor para nosotros. No importa que haya venido, no importa que esté pasando, no importa que esté sucediendo, no importa que la mente a usted le diga, Dios se olvidó de usted. No importa que no falta por ahí quien lo venga a desanimar o a desalentar. No falta quien le diga, deje de darle hora con eso, no friegue. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros recibimos la visión de Dios y caminamos con Él, no hay nada que nos pueda detener, porque estamos caminando en el nombre del Señor. Yo le invito a cerrar su Biblia. ¿Y qué tal si se pone de pie conmigo, amado hermano? Me acompaña. Y yo quiero invitarle a hacer algo antes de empezar a orar. Yo quiero invitarle a que usted reflexione en su vida en este momento, en el tiempo que está viviendo ahora. Le invito allí a cerrar sus ojos y poder reflexionar y meditar un momento. Medite un momento en usted, en su vida actual. Yo quiero invitarle para que usted le cuente a Dios lo que está viviendo. Yo quiero invitarle para que usted le cuente a Jesús aquello por lo cual está pasando. Qué difícil es la vida sin Dios. Qué difícil es cuando Cristo no ilumina el corazón. La vida es de tinieblas. Qué difícil es cuando, habiendo conocido al Señor, no permitimos que su luz guíe nuestros pasos. Y nos dejamos llevar a veces por el orgullo, por la soberbia, por la autosuficiencia,
por la terquedad. Y luego nos damos cuenta de que lo que hemos hecho se ha perdido, de que nuestras fuerzas han sido en vano porque Dios no estaba allí. Sea este un momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, por ser orgulloso a veces. Perdóname, Dios, por no tener un corazón manso y humilde. Perdóname, Dios, porque a veces no te doy el primer lugar. Perdóname, Señor. Yo te pido esta mañana, gobierna todo mi ser. Yo traigo mi corazón delante de ti. Yo te pido esta mañana, gobierna todo mi ser. Yo pongo mi corazón en tus manos y te pido, Dios, llévame a donde tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Dile a Dios: heme aquí. Dile como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí estamos. Aquí estamos para ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ilumina nuestro discernimiento. Y ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Y hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Tú estás delante del Maestro, habla con Él. Habla con Él. Jesús, te amamos. Padre Celestial, como hijos venimos ante ti. Dios de mi corazón, venimos ante ti, Señor. Te encontré mi salvación. Guíanos. Tu gloria y majestad. Guíanos, Señor, guíanos. Pero siempre contemplar. Por favor, Señor, haz tu voluntad. Tú eres mi adoración. Haz tu voluntad en cada vida. Y mi eterna canción. Gracias, Jesús. Allí con sus ojitos cerrados, yo quiero invitarle a que usted reflexione en algo. Tal vez siempre usted estaba acostumbrado a tomar sus propias decisiones. Tal vez usted siempre ha hecho como usted ha querido las cosas. Y tal vez no has caminado de la mano de Jesús. Este es un momento para que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Para que le entregues el corazón y te sometas al señorío de Jesús. Dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Hoy yo te pido perdón por mis pecados. Yo te entrego mi vida esta mañana. Señor Jesucristo, yo te entrego, Dios mío, el gobierno de mi vida. Yo te pido, toma el dominio de mi vida. Te entrego mi corazón, todo lo que soy te lo entrego. Hoy, Señor, declaro que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amado Jesucristo, gracias por impartir vida, por impartir nuevas fuerzas. Yo declaro que tú traes sobre tu iglesia nuevas fuerzas y traes sobre tu iglesia discernimiento. Activa, Señor, los sentidos espirituales de tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré
de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Díselo a Él, iglesia, díselo a Él. Díselo con todo tu corazón. Oh, te amamos, Te adoramos. Jesús. Recibe Eres gloria. mi Señor. Dale palabras de alabanza al Rey. Dale palabras de alabanza. Soy te amamos Te adoramos, y te Señor. Te adoramos, Recibe gloria. Señor. Santo. Tú eres Señor. Ejerce tu gobierno. Mi Ejerce única tu adoración, levantamos su nombre, Jesús. Abre tus labios. Decimos te y adora. amamos, Señor. Adora al Hoy te Rey. adoramos, Jesucristo. Adora al Rey. Eres Rey sobre todo, Señor. Oh, Santo. Eres digno de adoración, mi Jesús. Santo, recibe Mi gloria, Jesús, recibe gloria. dile tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Recibe Mi gloria. Dios eterno, Señor, mi Salvador. Exaltamos su nombre. Jesús, Rey de Reyes. Adóralo, conmigo. iglesia. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios Establece tu gobierno. incomparable. Adóralo, iglesia. Eres tú. Él es el Señor. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Oh, dile, eres Dios eterno, Señor. Aleluya, mi Señor. Dile, te amamos, Señor. Hoy te amamos, Señor, entre nuestro corazón, Jesús. Habita en nosotros, mi Señor. Dile, eres el Alfa y Omega, el principio y el fin. Solo tú. Te amamos. Te adoramos, Santo Señor Jesús. Santo Allí en adorador. oración, saque unos segundos para darle gracias a Dios por aquel día cuando Jesús llegó a tu corazón. Tómate unos segundos para darle gracias a Jesús por aquel día cuando llegó a tu vida, cuando por primera vez Jesús llegó a ti, cuando le abriste tu corazón a Jesús, cuando Él vino sobre ti, cuando Él transformó tu vida. Recuerda ese momento cuando le entregaste tu corazón a Cristo, cuando naciste de nuevo, cuando te convertiste en un hijo de Dios. Y dile: Jesús, gracias. Jesús, gracias porque tú me viste a mí. Señor, gracias. A ti te damos, Dios mío, la gloria. La Biblia dice: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor.
porque el Señor vuelve por su iglesia. Amado Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria. A ti te damos toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza, al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. A Él sea gloria, gloria, gloria. Te alabamos, te alabamos. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno.